Entonces, cambiaron de ubicación. Desconozco los detalles, pero durante la reubicación de los herreros, el pilar de la luz estuvo de guardia, durante el transcurso. Oh, me alegro que fuera así. Oye, me dijeron que llevabas dormido durante 7 días, ¿es buena idea que comas demasiado? ¿Eh? Claro, no te preocupes, es normal. No creo que sea nada normal eso. A propósito, supe que ocurrió algo con tu hermana, dime qué fue. Así, ella ya puede andar sin problema bajo la luz del sol. ¿Eh? ¿Acaso no es un acontecimiento imposible? Ahora la están estudiando, no se sabe si está volviéndose humana o está evolucionando como demonio. Oh, ya veo, la señorita Cocho es la que la está estudiando. No es la señorita Taexkekuistkskeuth. Te estás recuperando, sabía que era mala idea que comieras de más. Por poco se me escapa. Como sea, algo me dice que van a pasar muchas cosas por lo que le ocurrió recientemente a tu hermana, además escuché que los pilares se van a reunir, no sé nada más. Cambiando de escenario. Musashi se encontraba entrando en donde sería la reunión. Por lo visto aún faltan Sanemi y Iguro. Por primera vez, no eres el último en llegar a una reunión. Pasarían unos cuantos minutos en el que llegarían los últimos 2 pilares. Lamentamos la tardanza, por lo visto los hicimos esperan. Musashi, Muichiro y Mitsuri, nos enteramos que se enfrentaron a 3 lunas. Así es, por poco creí que iba a morir, pero logramos salir vivos de eso, ¿verdad, Musashi y Muichiro? Ajá. Vaya, qué envidia me dan los 3. Porque yo no me encuentro con ninguna luna creciente en mi camino. Últimamente no hay muchos que se encuentren con una, Kanroji y Tokito, ¿cómo se han sentido de salud? Pues bastante bien. Igual yo, aunque no estoy al máximo de mis capacidades todavía. Es impresionante que hayan sobrevivido a 3 lunas, si hubieran fallecido, el cuerpo de exterminio del demonio perdería poder. Himeima, exageras. Por cierto, sus heridas se curaron demasiado rápido, ¿saben algo sobre eso? Seguramente el comandante nos hablará de eso en el informe. Pasarían los minutos en el que luego de la llegada de la señora Amane Ubuyashiki, mencione el estado en el que se encontraba el patrón. Y se compartiera información sobre la disminución de los demonios. Junto a los documentos de la constancia sobre las marcas y el posible modo de obtenerlo. Aunque aclarando una cosa en particular, todos los que la obtienen, no viven pasando los 25 años. Sin más, Amane se retiraría dejando solo a los pilares. Ya veo, entonces yo. ¿Con qué una marca? Musashi, ¿a ti no te ocurrió algo similar? No, de hecho no, aunque admito que me genera curiosidad, ¿con qué Tanjiro? Bien, la señora Amane se retiró, en ese caso haré lo mismo. Oye, ¿a dónde crees que vas? Aún no acordamos nada sobre el entrenamiento. ¿Y qué más da? Yo no soy como ustedes. ¿Qué tratas de decir? Sin decir nada más, Tomioka trataría de retirarse mientras Anemi iría a detenerlo hasta. La presencia de Yomei haría volver en sí a Miyamoto, que solo se encontraba divagando en sus pensamientos. Poniéndose de pie, bien, supongo que deberíamos organizarnos. Necesitaremos ayuda de los pilares retirados. Pasarían las horas en donde se observaría a todos los pilares, siendo el único que faltaba, Tomioka. Bien, entonces así es como se hará esto, ¿no es así, Musashi? Debería funcionar. Nuevamente seríamos transportados minutos después, en donde se vería como Miyamoto se dirigiría a su dojo. En la entrada los kanjis de Pilar de la Luz adornarían la entrada. Ha pasado un largo tiempo desde que di clases, pero supongo que este lugar le daré un buen uso. De esta manera las etapas del entrenamiento pilar se dividirían por etapas. Siendo la primera etapa del ex pilar, Tengen Uzui junto a Kyujuro Rengoku. Resistencia física base, aguante y condición cardiovascular era la primera etapa obligatoria para todos los cazadores de menor rango, al carecer una resistencia que les ayudara en el caso de un combate largo. La segunda etapa estaba a manos del pilar Muichiro Tokito, que entrenaba velocidad de movimiento, coordinación corporal y desplazamiento eficiente. Se centraba en que no pierdas ni un milisegundo ni un gramo de energía al moverte. Ir del punto A al punto B lo más rápido posible, sin movimientos sobrantes. La tercera etapa era de Mitsuri Kanroji, que entrenaba
Flexibilidad extrema, control muscular y agilidad articular, parecía una clase de baile, pero era brutalmente doloroso para los que no eran elásticos. La cuarta etapa era de Iguro Obana y, basándose en la corrección técnica de la espada, precisión del filo y eliminación de movimientos inútiles. La quinta etapa estaba a manos de Sanemichi Nafugawa, su etapa consistía en sparring real a todo contacto, resistencia al dolor y temple mental, el entrenamiento más temido por todos. No simulaba nada, era una pelea de verdad contra él. La sexta etapa estaba en manos de Hyomeji Mejima, pilar de la roca. ¿Qué entrenaba? Fuerza bruta absoluta, resistencia sobrehumana y fortaleza mental, siendo la anteúltima etapa que se dividía en solo 3 cosas. Las anteriores etapas construían al cazador, Musashi se encargara de completarlo. Su entrenamiento consiste en enseñarte las bases de sus 8 posturas. De esta manera Tanjiro comenzaría su entrenamiento ya una vez recuperado. Gyomei había sido llamado personalmente por el patrón. Ya habían pasado una semana desde que dio comienzo el entrenamiento pilar, Tanjiro lograría avanzar directamente a la tercera etapa. Mientras tanto, el atardecer comenzaba a llegar en la ubicación de Musashi, escuchando los pasos de alguien, sin hacer un esfuerzo para voltear hablaría. Por tu hacha y maza, imagino que no vienes aquí para hablar, dime, ¿ya lo tienes cierto? Musashi, eres el único con el que podría enfrentarme con todas mi fuerza. Es curioso cómo ambos somos nombrados como los pilares más fuertes de la organización, pero ni ellos saben la diferencia que hay entre nosotros, niño, prometo que no te cortaré. La roca está a punto de descubrir la inmensidad de la luz. El único que enfrentó a más de una luna, fue él. Si alguien sabe cuál es mi diferencia en contra de una luna es él. Gyomei apretaría con fuerza su maza y hacha, desde la perspectiva de Musashi, observaría cómo los brazos de su compañero comenzaba a aparecer, su corazón acelerando, su temperatura aumentado. La marca del cazador apareciendo. Ataca. Primera postura de la roca. Serpiente de piedra. La maza bajaría en un arco que aplastaría la piedra, buscando las piernas para inmovilizarlo, no dejando espacio para esquivar. El viento que generaría movería las pequeñas piedras en el suelo. Musashi no se movería hasta que el acero esté a 1 centímetro de su tibia. Primera postura de la luz. Flash. No hay sonido de desenvaine. Solo un chasquido. La katana larga sale, choca directo contra la cabeza de la maza, desvía el golpe 1 metro hacia la derecha y vuelve a la funda antes de que el ojo alcance a registrar el movimiento. Las pequeñas piedras abajo de Gyomei estalla. Musashi no retrocedió ni 1 milímetro. No se detiene. Gira sobre su talón, la marca latiendo más fuerte, y lanza la segunda postura. Partidura de cielo. El hacha cae vertical, con toda su masa de 2 metros detrás, el filo cortando el aire con un silbido que duele en los oídos. Esta vez Musashi salta. No hacia atrás. Hacia arriba. Segunda postura. Estela de ónice morada. Toda la fuerza de sus piernas se concentra en un solo impulso. Asciende 3 metros en el aire. El hacha de Gyomei se hunde hasta la cabeza entre la tierra, levantando polvo.
Musashi cae detrás de él, suave como la ceniza, las espadas aún en las fundas. Tu intención se adelanta a tu golpe, un instante antes de mover el arma, tu cuerpo ya dice dónde va a caer. Las lunas notarían eso. Gyomei arranca el hacha de la tierra con un tirón seco. No habla. Gira ambas armas en un torbellino cerrado, sin huecos, avanzando 3 pasos. Tercera postura. Muros de roca gemelos. El acero forma un círculo de muerte que avanza sobre Musashi para aplastarlo. Musashi desenvaina ambas espadas al mismo tiempo. Tercera postura estilo de 2 cielo. Tormenta de filo lumínica. No ataca. Entra en el torbellino, la katana larga recibe los golpes del hacha, la wakizashi desde la maza. Cada choque es un trueno pequeño, uno tras otro, sin pausa. Las hojas se reflejan mutuamente, llenando el sitio de destellos blancos que ciegan a cualquiera que mirara. Gyomei golpea con toda su fuerza, pero cada impacto se desvía, se anula, se pierde en la precisión del otro. No logra tocar ni la tela de la túnica de Musashi. Gyomei rompe el torbellino de golpe, retrocede 2 pasos, y utiliza la cuarta postura. Avalancha. Lanza la maza girando por el aire, directa al pecho, mientras carga con el hacha por debajo para cortarlo por la mitad en cuanto se gire. Musashi no se gira. Cuarta postura. Destello. Una estocada limpia con el wakizashi que choca de punta contra el eje de la maza, deteniéndola en seco a 20 centímetros de su rostro. Al mismo tiempo, la katana baja en un corte horizontal que no corta nada. Choca directo contra el filo del hacha que subía, desviándolo hacia arriba con un silbido que hace zumbar los oídos. La maza cae al suelo entre ambos. Musashi la mira de reojo, sin inmutarse. Tus 2 armas no pelean juntas, la maza tira, el hacha sí. Hay un desfase. 1 milímetro, suficiente. Gyomei gruñe. Agarra la maza del suelo con un solo movimiento. La marca en sus brazos arde tanto que le duele. Su respiración se hace más profunda, más rápida, más sincronizada con cada músculo, cada nervio, cada molécula del acero en sus manos. Se deja llevar. No por la rabia. Por el desafío. Por la certeza de que está frente a alguien que puede mostrarle cuán lejos puede llegar si rompe sus propios límites. Carga de nuevo. Quinta postura. Aplastamiento de la montaña más alta. Salta 3 metros en el aire, ambas armas levantadas sobre su cabeza, todo su cuerpo convertido en un proyectil que cae con todas sus fuerzas. Musashi levanta la katana larga, con una sola mano. Quinta postura. Corte fotónico bruto. Baja la hoja en un movimiento lento, casi perezoso. No golpea a Gyomei. Golpea el aire frente a él. Una onda expansiva fina como un filo sale de la hoja, choca contra el pilar de la roca en plena caída y lo frena en el aire un instante, antes de empujarlo hacia atrás con una suavidad engañosa. Gyomei cae de pie 3 metros más allá, las armas temblando en sus manos. Y en ese instante, cuando el acero de su hacha choca contra el de la katana de Musashi en un último impacto para recuperar el equilibrio, ocurre. Sin que él lo busque. Sin que lo intente. Sin que siquiera sepa que era posible. El calor de su respiración, la fuerza de su marca, la sincronía absoluta entre su cuerpo y el arma, todo se junta. El filo del hacha empieza a teñirse de un carmesí profundo, vivo, brillante, que se extiende en un instante por toda la hoja, y luego salta a la maza, tiñéndola también del mismo color de fuego contenido. Gyomei se detiene. Siente el cambio en sus manos. Siente cómo el acero ahora es parte de él, cómo responde a cada latido de su corazón. No lo esperaba. Fue un accidente. Un regalo del combate mismo. Abre los ojos ciegos. Y por primera vez, su voz tiene un filo de emoción, de hambre de llegar más allá. Tengo que darlo todo. No es una amenaza. Es una promesa que se hace a sí mismo. Musashi mira las armas carmesí de su compañero, su expresión no cambia, hasta que aprieta los mangos de su katana wakizashi, una sola vez, fuerte, uniforme, y las 2 hojas se tiñen del mismo rojo fuego, sin esfuerzo, sin ruido, como si el color siempre hubiera estado ahí esperando su orden. En ese caso, no te detendré. Ahora Gyomei ataca diferente. Ya no es solo fuerza. Es precisión. Cada golpe se ajusta en el último milisegundo. Cuando Musashi se mueve a la izquierda, el hacha ya está ahí. Cuando salta, la maza ya corta el aire por donde va a caer. No lo calcula. Lo empieza a ver.
A ver el flujo del aire, la tensión de los músculos antes de que se muevan, el hueco mínimo entre un movimiento y el otro, indicios. El primer roce del mundo transparente. Musashi lo nota. En el momento en que Hyunei desvía su propia trayectoria de golpe para interceptar un esquive que aún no había hecho, Musashi levanta una ceja. Un mínimo cambio. Casi imperceptible. Pero está ahí. Se sorprende. No por el poder. Por la velocidad con la que crece, en medio del mismo combate. Interesante. Hyunei no escucha. Está en otro lugar. Lanza la sexta postura. Roca rodante, un torbellino circular con ambas armas que barre todo a su alrededor, y ajusta la velocidad del giro, en el último instante, porque ve que Musashi va a saltar por encima, y sube el hacha justo donde van a estar sus pies. Musashi se mueve antes de lo planeado. Sexta postura. Rayo síncrono. Se desvanece en una línea recta de luz carmesí, reapareciendo a la espalda de Gyomei. Pero el pilar de la roca ya está girando. Ya lo sabía. La maza pasa a un dedo de la mejilla de Musashi. Por primera vez en todo el combate, casi lo toca. Musashi sonríe. Sigues creciendo, incluso ahora. Gyomei no responde. Reúne toda la fuerza que su marca y sus armas carmesí le otorgan. Activa la séptima postura, la más fuerte. Derrumbe del mundo entero. Avanza 3 pasos que levanta polvo, cada golpe más rápido, más preciso, cada uno ajustado por lo que ve en ese espacio transparente que se abre ante sus ojos ciegos. No hay desfase entre hacha y maza ahora. Pelean como una sola cosa. Como una extensión de su voluntad. Musashi se deja acorralar contra la pared de bambú. No esquiva más. No desvía más. Séptima postura. Fulgor, levanta ambas espadas cruzadas frente a su pecho. Su cuerpo se envuelve en una luz dorada y carmesí tan intensa que Hyunei siente el calor en su rostro. Cada golpe que lanza contra esa cruz se anula en el instante. No hay fuerza. No hay impacto. Como si golpeara contra el sol mismo. Por más que fuerza, por más que vea los huecos, por más que ajuste, la luz no se mueve. No cede. Y en el último golpe, cuando Hyunei junta ambas armas en un solo movimiento que lleva toda su vida detrás, Musashi baja las espadas. Octava postura. Impacto de luz negra. Avanza un paso. Todo su cuerpo se tensa en un instante. Lanza ambas hojas directa, una contra el hacha, otra contra la maza. El impacto no hace ruido. Hace silencio. El aire se detiene, alrededor de ambos. Hyunei siente como toda su fuerza es absorbida por la nada misma. Sus armas se le escapan de las manos, clavándose en la pared de bambú a 10 metros de distancia, aún brillando con el carmesí que no se apaga. Se queda de pie, temblando, sin fuerzas para mover ni un dedo, el sudor bañando su rostro, la marca desapareció, su corazón latiendo más lento. Musashi guarda ambas espadas en sus fundas. El carmesí de sus hojas se apaga como si nunca hubiera estado ahí. Se acerca a Hyunei, lentamente, pone una mano en su hombro. Cumplí mi promesa, no te corté ni una sola vez. Hace una pausa. Su mirada se clava en los ojos ciegos del pilar de la roca, con un respeto que no había mostrado al inicio del enfrentamiento. Y creciste más de lo que esperaba. Ese mundo que empezaste a ver, no lo sueltes. Cuando lo domines por completo, que queda en silencio un momento, mira las armas clavadas en la pared, brillando aún con el fuego que Hyunei despertó por accidente. Tendré que dejar de jugar a la defensiva. Pasarían los días y Tanjiro lograría llegar antes de lo esperado, junto a Zenitsu. Momento antes, Inosuke había superado la etapa y había sido mandado a la siguiente. Al llegar, tanto Tanjiro como Zenitsu verían a su alrededor, cazadores en el suelo, cansados y a Sanemi en el centro. Sus brazos con moretones notorios, la respuesta inmediata que se hicieron ambos cazadores fue, seguramente lograron golpearle. Su sorpresa al darse cuenta de que no era el caso cuando comenzaron a entrenar con él. Un sparring en el que eran todos en contra del pilar del viento, a duras penas Tanjiro y Zenitsu eran capaces de chocar repetidas veces sus armas de madera. Al final del día, Tanjiro se encontraba sin aire y el cuerpo adolorido, de igual manera Zenitsu. Pues el descanso se daba cuando ya no te queden fuerzas para continuar. Shinasugawa observaría cómo se iba oscureciendo. Bien, manga de inútiles, vayan a descansar. Mientras él saldría corriendo hacia otro sitio. ¿A dónde va?
pues mayormente suele irse cuando el sol comienza a ocultarse. Si no caes del cansancio, el descanso es cuando el sol comienza a ocultarse. Hace algunos días comenzó a irse cuando ocurre el atardecer, desde entonces vuelve con varios moretones. Supongo que es algún entrenamiento que hace en solitario. Ya veo. Yendo con Sanemi, de camino se cruzaría a Obanai, y detrás de ellos ven a Tokito y Kyojuro. ¿Cómo te sientes, Sanemi? La anterior, cállate, solo me confíe un instante. Te dije que teníamos que coordinarnos. Los 4 pilares luego de un rato corriendo, llegarían al sitio. En la entrada, pilar de la luz. Cada uno tenía sus sentidos alerta en todo momento. En el patio del dojo, la figura de Musashi sentado en el suelo, con una espada de madera los estaría observando, como lentamente comenzaban a entrar. Poniéndose de pie mientras adoptaba una guardia a 2 manos. Instante en donde el fuego se dispersaría con el viento y la serpiente sería cubierta por la neblina. Mientras tanto, varios ojos comenzarían a cubrir varias zonas, observando, recopilando. La cuarta luna creciente, serían los kanjis que adornarían los múltiples ojos.